Esta versión es una versión muy linda. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés me dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te en todo lo que hagas. Versículo 8. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que te dice. Solamente entonces prosperarás e irás bien en todo lo que hagas. Mi mandato es ser fuerte y valiente. Que en un momento el HMI la tiene agarrado, y la musiquita que estaba bajita, lo ponemos afuera, era todo lo que estaba hermoso. No sé si Sí, por seguro. Hay dos cosas que le pide Dios aquí casi como el modo imperativo, ¿no? Ser fuerte y valiente. Y es lo que Dios creo que nos pide cada día, fuerza y valentía para enfrentar las pruebas de cada día. Habrá que justamente tener fuerza y valentía. Muchas veces no va a ser una opción, sino poder enfrentar los desafíos de esta vida. Me gusta mucho esta combinación, porque necesito una persona que sea fuerte, muy fuerte, ¿cierto? Piensen en una persona que va al gimnasio, que tiene mucha fuerza, muchos músculos, sin embargo no es valiente. A la primera, este valiente, este corpulento, fisicundo, ¿no es cierto?, sale valiente. A la fuerza habría que agregarle valentía. Por otro lado, de que siendo una persona que tiene mucho coraje, pero es débil, no tiene fuerza para enfrentar los desafíos. Y Dios le dijo a Josué, para desempeñar la función de líder, para lidiar con las demandas de la vida, las pruebas y las dificultades, para administrar el éxito y también el fracaso, vas a necesitar fuerza y valentía. A lo largo de tu caminata por el desierto, vas a necesitar fuerza y coraje. No sé a ustedes, pero a mí la vida todos los días me demanda fuerza y coraje. Y es algo que constantemente estamos pidiendo a Dios, aparte de la sabiduría, ¿no es cierto?, para poder enfrentar las dificultades. Antes de continuar con esta parte de la vida de Josué que quería compartir con ustedes, vamos a recordar quién fue su ejemplo. Estamos hablando de alguien que cuando era un niño, escondido en las aguas ahí, fue sacado por la hija de Faraón y llevado justamente al palacio real para ser entrenado, educado en todo tipo de ciencias, inclusive las militares, para dentro de esa nación que era la más poderosa del mundo en esa época. Y entonces mata a un egipcio para defender a un hermano suyo, y eso que iba a morir en el desierto, donde se vuelve pastor de ovejas 40 años, para volver y recibir la comisión de volver a Egipto y liderar y negociar con el faraón la salida de todo el pueblo de Egipto. Con certeza Moisés es uno de los mayores, si no el mayor líder que la Biblia nos muestra como ejemplo. Y hablo de Moisés para que entendamos con quién se formó Josué, en quién se fijó, en quién aprendió a desarrollar fuerza y coraje, de quién aprendió también tácticas de espionaje, tácticas de guerra que después se utilizarían en la invasión o en la toma de los distintos ciudades y los distintos países, reyes que iban a tomar para recibir la Canaán terrenal. Aprendió a confiar en Dios y vio lo que muchos no vieron de su vida y los secretos de su éxito. La comunión de Moisés con Dios, la comunión nuestra con Dios es la que nos puede dar el éxito. Si hay algo que tenemos que aprender es a no perder nuestra comunión con Dios. Vamos a ver lo que pasó un poquito más adelante con Josué. Pero el tiempo de Moisés pasó y
Moisés murió. Hay algo que es seguro en esta vida, seamos ricos, pobres, sabios, ignorantes, todos vamos a tener que enfrentar la muerte. Los planes de Dios nunca dependen de un solo hombre. Y así es que el comentario bíblico habla de que cuando Moisés sale de Egipto, huyendo, temiendo ser descubierto de lo que había hecho, dice que Josué tenía apenas unos años. Ya Dios estaba preparando ese líder que haría entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida, ¿no? Yo digo, pensando en nuestra entrada a la Canaán celestial, ¿qué líder se está preparando Dios para guiar y encolumnar al pueblo para ir adelante y entrar una vez por todas en esa Canaán celestial? ¿Qué viaje, ¿no es cierto?, que nos toca? A ellos, algo que podía tardarle pocas semanas o meses, les tocó 40 años. Creo que nosotros estamos ya al fin de esos 40 años, ¿no es cierto?, porque son mucho más que 40 años los que están sobre la tierra, que ya debemos haber terminado la obra aquí. Y ahora Moisés había muerto, así como todos los personajes bíblicos, ¿no? Pablo, Pedro, cualquier persona que nosotros admiramos en la palabra de Dios. Ahora es nuestro tiempo, llegó nuestra hora, podemos elegir, es nuestra oportunidad de vivir lo increíble, lo sensacional al lado de Dios, en comunión con Dios. Porque la vida con Dios a nuestro lado no es una vida aburrida, una vida de victoria, como de Josué. Y ahora vamos a ver cómo Dios va a interactuar, ¿no es cierto?, con Josué. Cómo va a ir sacándolo de simplemente ser un ayudante de Moisés para ponerlo al frente de ese pueblo y guiarlo hasta la Canaán. La vida de Josué fue una vida de batallas, fue una vida de lucha. Mientras que Moisés fue un estadista y un negociador que entra a Egipto a negociar con el faraón la salida del pueblo de Israel, Josué fue un general, fue un militar que combatió muchísimo. Dice el capítulo 12, fíjense, ahí en el capítulo 12 habla de todas las luchas y las resume. El capítulo 12 del versículo 9 hasta el 24, que la última parte del versículo 24 dice: en total los israelitas derrotaron a 31 reyes, tomaron 31 ciudades o reinos, 31 territorios que conformarían esa Canaán terrenal. Qué impresionante, ¿no? Qué cosa tan linda ver cómo Dios pudo guiar a este hombre en tanta batalla. Y yo quisiera también que vayamos haciendo un paralelismo con nuestras vidas. ¿Nuestra vida es una vida de batallas? ¿Sí o no? Constantemente. Podríamos decir que cada día es un desafío nuevo, cada día es un reino a tomar en nuestra batalla contra el enemigo. ¿Hay enemigo o no hay enemigo? Porque muchos creen que no hay enemigo, que Satanás no existe, que el diablo no existe. ¿Existe o no existe? Claro que existe. ¿Cuáles son nuestras peleas hoy? Hoy no tenemos leones, osos, gigantes o reyes o
Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Desde el desierto de Negev al sur hasta las montañas del Líbano en el norte, desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo, al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. El versículo 5 dice: nadie podrá hacerte frente en la vida, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. ¿Creen que esta última parte podemos hacerla nuevamente? Que las palabras de Dios a Josué: no te dejaré ni te abandonaré, como te desampararé, como dicen otras versiones, podemos hacerla para nosotros también hoy. Todos estamos peleando batallas y a veces nos sentimos solos. Pero las palabras de Dios a Josué son las mismas para nosotros hoy. Es el mismo Dios que después le dio 31 victorias, 31 guerras a lo largo de toda su vida. Es el mismo Dios que nos está prometiendo: no te dejaré ni te desampararé. Nadie podrá hacerte frente. Había condiciones, ¿no es cierto? Yo quiero que podamos poner en práctica lo que aprendemos estudiando de su palabra, que podamos hacer nuestras las palabras que nosotros leemos en la Biblia, porque eso tiene que ver con lo que los demás ven en nosotros, tiene que ver con el nombre de esta iglesia, y hace parte del nombre, a su vez, del Dios al cual nosotros servimos. Tiene que ver con lo que los demás ven en nosotros y que nosotros vivimos como ejemplo. Cuando miramos la manera en que Dios habla con Josué, es muy interesante porque en ningún momento, ahí en estos versículos, llama a Josué su siervo, sino que le dice ayudante, como un ayudante de Moisés. Y Moisés sí, como su siervo. Mi siervo Moisés ha muerto, dice en el versículo 3, como prometí a Moisés, os he entregado todo el lugar que pise la planta de vuestro pie. Y ahora Dios le dice a Josué: así como fui con Moisés, así como lo protegí, así como lo cuidé, así voy a hacer con vos también. Y nos dice a nosotros hoy: así como todas las historias, todos los relatos que están en la palabra de Dios, así también puede ser nuestro Dios si nosotros decidimos estar del lado de Él. Ahora Dios me dice: así como fui con Moisés, dice, como preparate, llegó tu hora, llegó la hora de llegar a otro nivel. Hasta ahora había sido solamente un ayudante, ahora vas a ser un siervo, ¿no? Qué impresionante. Hasta ahora solamente eras un primer espectador, un ayudante de Moisés, pero ahora vas a ser un siervo. Dios le está diciendo algo muy especial que se puede aplicar perfectamente a nosotros. Cuando empezamos a caminar con Dios y a ser su siervo, ya no podemos depender de que otro ore con nosotros, de que otro lea la palabra de Dios con nosotros. Somos nosotros mismos los que tenemos que ser artífices de nuestra relación con Dios, de llevar adelante esa realización, cultivar esa amistad con Dios para que Dios pueda estar con nosotros y vivir con nosotros. Tenemos que vivir nuestras propias experiencias con Dios. Tal vez cuando éramos jóvenes, cuando éramos chicos, veníamos con nuestros padres a la iglesia y eso está muy bien. Tenemos a veces que traer medio empujándolos a los chicos en la iglesia, pero llega un momento en que no va a haber un padre para traerlos, para empujarlos, para levantarlos, para molestarlos a la mañana cuando se levantan, ¿no? Bien podrían seguir durmiendo hasta el mediodía y hasta la 1 a las 12, bueno, cuando tengan la comida que nos llaman. Sin embargo, si hoy están aquí, es porque Dios puso padres para que puedan
guiarnos, pero sin lugar a dudas, en algún momento nosotros tendremos que decidir por nosotros mismos qué queremos hacer de nuestra vida. Josué, desde chico, fue preparado para ser un líder y guiar al pueblo hacia esa entrada triunfal, a la Canaán eterna. Dios le está diciendo a Josué que es hora de cambiar de ayudante a siervo de Dios. No es malo que durante algún tiempo tengamos caminando con nuestros padres que quieran hacer vida misionera con otras personas, pero en algún momento vamos a tener que tomar nuestras propias decisiones. Ya no serán nuestros padres quienes decidirán con nosotros. Llegó la hora de cambiar de nivel, de lugar de base, de ser responsables por nuestras propias decisiones. Tal vez en esta época post-mundial, ¿no es cierto?, podríamos decir de salir de esos hermosos estadios de estar sentados en una silla a pasar al campo de juego, ¿no? ¿Por qué no también de ser un Messi de la fe, de ser campeones en cultivar nuestra relación con Dios? Así como todos esos jugadores se prepararon durante años para poder jugar ese mundial, nosotros estamos jugando un juego por nuestra vida, un juego en serio, ¿no?, por nuestra vida eterna. Creo que no es para menospreciar. Hoy nadie quiere ser responsable de nada. No sé por qué, pero nadie quiere hacerse cargo de nada. No se quiere casar, no tiene una sola responsabilidad. Pero como hijos e hijas de Dios, constantemente estamos obligados a tomar decisiones y a hacernos cargo de nuestras decisiones. La vida nos llama a escoger constantemente quién será nuestro esposo, quién será nuestra esposa cuando somos jóvenes, qué carrera vamos a seguir, qué vamos a hacer, de qué manera nos vamos a ganar la vida. No importa si elegimos o no elegimos, la vida va a pasar, quienes nos alimentaban, quienes nos sostenían, no van a estar y algún día nos vamos a tener que acercar. Es mejor prepararse que enfrentar ese momento sin las herramientas para llevar adelante nuestra vida. Dios le dice a Josué en el versículo 6, sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a tus antepasados que les daría. Josué le dice, vas a necesitar fuerza y coraje para hacer lo que estoy pidiendo, para decir no tal vez a muchas cosas y sí a otras. Para eso vas a necesitar fuerza y coraje. Muchas veces aquello que nosotros le decimos no, es aquello que podía lograr el cometido para el cual nosotros hemos sido llamados, para nuestra felicidad en una tierra y la felicidad de estar en el cielo. José había sido uno de los espías y ahora tenía que desarrollar las tácticas militares para poder tomar los distintos territorios y conquistar eso para el pueblo. Ahora lo tenía que aplicar, ¿no es cierto?, a la ciudad de Jericó, su primer batalla. Ahora Josué necesitaba contacto directo con Dios para no perder ninguna batalla. Nosotros también necesitamos ese contacto directo para triunfar. Es así que funciona. Necesitamos contactarnos directamente con Dios y recibir de las instrucciones. Pero muchos quieren seguir su camino y tomar la menor cantidad de decisiones posible. Así es que, bueno, vamos poniendo todas esas decisiones, porque esto acarrea responsabilidad. Entonces, lo que hace la gente hoy día, en vez de prepararse para triunfar, es prepararse solamente para no equivocarse. Y si eso entonces implica no tomar decisiones, entonces no nos equivocamos. Puede ser así.
Entonces, como no quiero equivocarme, no quiero cargos en la iglesia, no quiero asumir ningún tipo de responsabilidad. Quiero pasar lo más desapercibido posible, incluso hasta no ser religioso para que todo el mundo esté mirando y dice, ¿cómo era cristiano? ¿Cierto? A veces pasa eso. La vida exige de nosotros madurez. No podemos ser como Peter Pan en la tierra de nunca capaz, que siempre son niños y nunca crecen, nunca toman ningún tipo de resolución. Empecemos a tomar nuestras decisiones basadas en la palabra de Dios y veremos que por más dificultades que nos causan, al fin la victoria con Dios es segura. Hasta el presente Moisés había sido su primer líder después del Faraón, pero Moisés había muerto y Josué ahora sale de las sombras y su rostro aparece. Todo el mundo está en la expectativa, están desconfiados. El camino a recorrer es inhóspito. Los enemigos incontables. Un solo error y serían atacados. Entonces Josué recibe la orden de cruzar el Jordán. Su primera gran prueba habla al pueblo y le comunica lo que Dios le dice. Vamos a leer los versículos, capítulo 1, versículos 16, 17 y 18. Es su primer mensaje al pueblo. Fíjense lo que el pueblo le dice. Ellos le respondieron a Josué: haremos todo lo que nos ordenes e iremos a donde nos envíes. Te obedeceremos tal cual obedecimos a Moisés. Que el Señor tu Dios esté contigo tal como estuvo con Moisés. Cualquiera que se rebele contra tus órdenes y no obedezca la palabra, todo lo que tú ordenes será ejecutado. Así que sé fuerte y valiente. Pero entre líneas podemos leer lo contrario. El día que dejes de depender de Dios, el día que no estés a la altura de lo que Moisés hacía y de la forma que Moisés dependía de Dios, también va a tener su consecuencia. Tenía una gran responsabilidad y Josué realmente estaba a la altura de esas responsabilidades. Todo el mundo estaba mirando a Josué y era una gran responsabilidad. Muchas veces nosotros decimos: no, a mí que no me mire nadie, yo no soy ejemplo para nadie. Y dice eso, no sabe nada, o no está leyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que estamos bajo una gran nube de testigos. Si alguien cree que su vida solamente suya, nadie tiene derecho a mirarla siquiera, no sabe nada. La palabra de Dios dice que somos luz y que somos sal. Nosotros somos ejemplo. Nuestra vida y ejemplo están entrelazados con la de los demás, empezando por la nuestra familia. Tenemos un alto nivel de responsabilidad. Todos querían saber si Dios era ahora con Josué. La gente quiere saber si Dios es con nosotros, si nosotros estamos a la altura de lo que predicamos. Quieren más que escucharlo de nosotros, quieren notarlo. Quieren que se note, no solamente que se predicamos. Decía un pastor en una predicación algo que me quedó grabado. Decía que tenemos que predicar y hablar con nuestro ejemplo. Y de última, si es necesario, hablar. Fíjense ustedes, ¿no? ¿Cómo quiere saber la gente? Muy bien, ahora entonces viene el primer desafío. El capítulo 3, versículo 5. Entonces Josué le dijo al pueblo: fíjense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas. Tenían que cruzar el Jordán. Ustedes saben que el río Jordán no es un río tan grande y correntoso, pero en esa época, dice la palabra de Dios, dice la Biblia, que ese río estaba desbordado. Fíjense que eso viene desde un monte de hielo, que era la época del hielo, que se
velocidad de unos 12 a 15 kilómetros por hora, suficiente para arrastrar a cualquier inexperto que quisiera cruzar porque estaba desbordado, ¿no? Y entonces Dios le dice, van a cruzar y el arca va a ir por delante a unos, es tan específico y tan interesante, ¿no? Dice a unos 850 metros adelante tenía que ir el arca por 12 personas de las 12 tribus. Y el arca no iba adelante, siempre iba en el medio y el pueblo y todos rodeaban ahí, ¿no? Y en este momento tenían que aquellos representantes de cada tribu y los sacerdotes, por cierto, tenían que tocar con su pie el agua y entrar al agua. Y entonces el agua se iba a detener. Y dice que cuando ellos avanzaron, me imagino que agua de deshielo, no sé si alguien se guardió en algún libro de agua de deshielo, yo tengo un amigo que toma un libro de agua de deshielo, y realmente es el agua. Cuando me pusieron los pies en el agua, dice que el agua se detuvo en una ciudad más arriba que se llamaba Adán. Ahí arriba se detuvo y se hizo una gran pared de agua. Así que todo eso habrá sido notado por los pueblos que estaban ahí, los pueblos de Adán. Habrán dicho, se paró el agua. Es que había una pared, había un dique. No, el agua se paró. Y el pueblo abajo, entonces dice que cruzó en seco. Y ahí llevaron el arca hasta el medio del río. Y ahí la pararon. Al arca. Hasta que todos estuvieron cruzados. Dios me dio la orden de sacar 12 piedras del río y llevarlas para hacer un altar. Y Josué dijo, bueno, y vamos a llevar también 12 piedras de aquí afuera al medio del Jordán y ahí también vamos a hacer un altar. Qué cosa impresionante, ¿no? Cruzaron el seco, cruzaron animales, cruzaron niños, madres embarazadas, cruzó todo ese pueblo por ahí. Otra cosa que dice también el comentario bíblico es que el pueblo de Jericó y los otros pueblos no los esperaban, porque sabían que estaban del otro lado del río Jordán. Seguramente van a esperar que termine la temporada del hielo y entonces ahí van a intentar cruzar. Sin embargo, cuando ellos cruzaron, dice que el corazón de ellos les fallecía de miedo, porque ya sabían la noticia de cómo Dios los había guiado precedía. Nos precede a nosotros la ayuda de Dios, el cuidado de Dios. Yo no digo que la gente entienda, pero saben, ven cómo Dios nos cuida, somos testigos y testimonios del amor y del cuidado de Dios en nuestras vidas. Fíjense que no pudieron ganar a toda la ciudad de Jericó. Sin embargo, Rahab sabía todo lo que estaba pasando. Y decía, todos los moradores de aquí que fallecen de mí. Eso se le dijo a los espíritus. Muy bien. Ahora Josué tiene su primera experiencia, tenía que atravesar el Jordán y hacer que toda la relación pase. Dios le dijo a los sacerdotes cómo debían tomar el arca, cómo debían hacer para pasar. Y hicieron todo tal cual como Dios lo había dicho. Y ahí estaba todo el mundo mirando a Josué, y Josué tratando de mantener la calma y diciéndoles, avancen, avancen, avancen. Dios va a ir delante de nosotros. El milagro va a ocurrir, así como ocurrió en el Mar Rojo, así también va a pasar. A veces todo el pueblo está mirando a Josué. A veces a nosotros no nos gusta que nos miren, pero a Josué lo miraban. Pero la gente mira igual, aunque no lo sepamos, en nuestras redes, nuestro Facebook, todo lo que nosotros ponemos, mira lo que posteamos, mira lo que estuvimos, con quién estuvimos, dónde estuvimos. Estamos contando esta semana a los clientes el hotel donde está hospedado. Pequeño cielo sobre la tierra, ¿no? Ellos muestran, ¿no es cierto? Qué lindo estar acá, qué lindo vivir como este hombre
la gente no nos mira a nosotros. Me comentaba Aida después de que una familia se había ido de nuestra casa. Dice, ¿cómo vas a creer? Ellos nos tienen a nosotros como modelo de familia. Nosotros decíamos, no, ven lo que ven, ¿no es cierto? Pero quisieran ver en nosotros verdaderos hijos de Dios. Nos tienen como modelo de lo que debería ser una familia. Claro que todos tenemos nuestra vida propia y nuestros conflictos y problemas propios, pero es mucho mejor que muchas familias. Y así fue que Josué tuvo su primera gran victoria. Con Dios siempre lo mejor está por venir. Ya había pasado el Jordán, ya había pasado su primera victoria. Y ahora vamos a leer el versículo, capítulo 3, versículo 7. Fíjense qué cosas, ¿verdad? Ojalá podamos aplicarlo en nuestra vida. El Señor le dijo a Josué, a partir de hoy me pasaré a convertirte en un gran líder a los ojos de todos los israelitas. Sabrán que yo estoy contigo tal como estuve con Moisés. A partir de este día comenzaré a engrandecerte, dice otra versión, ¿no? Qué cosa espectacular. Pregunto, ¿hay algún motivo para pensar que así como Dios estuvo con Moisés, como Dios estuvo con Josué, puede estar con nosotros y engrandecernos? Es el mismo Dios vivo que estuvo con ellos y que puede estar con nosotros. ¿Tiene todavía poder para hacerlo? ¿Y qué debía hacer Josué a cambio? Volvamos al capítulo 1, versículo 7, para poder entender qué es lo que Dios también pide de nosotros hoy. Sé fuerte y muy valiente, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Qué cosa espectacular, ¿no? La palabra de Dios nos dice exactamente qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Y muy bien, habían cruzado, llegado al otro lado del Jordán, y todo el pueblo ahora está con Josué. Los resultados son positivos. Vamos a la próxima fase. ¿Qué viene ahora? Jericó. Esa ciudad modelo, amurallada, infranqueable. Entonces, ahí nuevamente Dios le manda y le ordena a enviar espías, pasan, paran de Raab y vuelven. Les pido que vean después qué cosa impresionante como Raab negocia por toda su familia y destino y los ayuda y los acompaña. Y le dicen que los salven y toda esa familia fue salvada, fue la única familia que pudo librarse. Entonces, Josué está disfrutando ahora sus propias experiencias, y eso es lo que Dios quiere, que tengamos nuestras propias experiencias. Está lleno de gente que no tiene una sola experiencia que contar, no tiene un solo milagro que Dios haya hecho por cada uno de ellos. No hay nada que predicar, solo es cosas demás, las cosas lindas son las que pasan a los del lado, a las otras familias. Pero en tu salud, en tu vida espiritual, en tu negocio, como siempre, es como tener iglesia. Y todas las otras cosas que pasan a nosotros. Creo que nosotros debemos buscar nuestras propias experiencias con Dios y poder desarrollar así nuestra fe. Es hora de probar a Dios, de pedirle que nos saque esa enseñanza. Es necesario que esto suceda. El Evangelio será predicado por testimonio a las naciones. Nuestro testimonio es importante. Busquemos una vida de fe y de relación con Dios, y Dios no va a dejarnos sin esto. Josué llega a Jericó, las murallas caen, el pueblo entra, saquea todo, matan a todos, esta es la segunda gran victoria. Pero Dios me dice algo.
todo lo que es hierro, bronce, plata y oro va a pasar en esta conquista a formar parte del tesoro del templo del templo, ¿no? Que era para Dios. Fíjense que después en la conquista real, todo lo que era animales, todo lo que era, digamos, cosas de valor, era para ellos. Todo lo que podían agarrar era para ellos. Pero en esa ocasión, en Jericó dice: no toquen nada, porque está todo dedicado a ser destruido, excepto esto que va a pasar a formar parte del tesoro del templo. Josué estaba probando ahora realmente lo extraordinario, me imagino, ¿no es cierto? Josué envalentonado, entusiasmado, yendo adelante con todo lo que él estaba viviendo y qué lindo que era esa experiencia. Habían pasado por tanto y vencieron. El segundo obstáculo que dejó y vencieron. Las cosas están más fáciles de lo que esperaban. La verdad que para ganar no se necesita mucha ciencia. Para quien va ganando y todo le va bien, perfecto, den la gloria a Dios y alábenlo. El problema es que la vida, toda la vida no está hecha solamente de victorias. También hay derrotas. Hay tiempo para reír, tiempo para llorar. No va bien, estamos esperando algo para llorar, porque a veces somos pesimistas también, ¿no? Cuando viene el próximo golpe y lo estamos esperando. Sin embargo, no tiene por qué ser así. Qué cosa increíble. Prestemos atención ahora a lo que va a pasar. Cómo reacciona este hombre de Dios ante lo que viene. Cada cambio de fase trae consigo una enseñanza. El Jordán se abrió, las murallas cayeron, todo fue destruido, pero vamos a ver ahora en el capítulo 7, versículos 2 al 5. Dice: Josué envió a uno de sus hombres desde Jericó para que esté en la ciudad de Ai, que está al oriente del tercer de Cuando regresaron le dijeron a Josué: fíjense, no es necesario que todos vayan a Ai, que todos vayamos a Ai. Bastará con 2.000 o 3.000 hombres para atacar la ciudad. Dado que ellos son tan pocos, no haga que todo nuestro pueblo se canse teniendo que subir hasta el arco. El versículo 4 dice: así que enviaron unos 3.000 guerreros, pero fueron completamente derrotados. Los hombres de Ai persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta la cantera y mataron como 46 que iban en retirada por la cadena. Los israelitas quedaron paralizados debido al Cristo y su valentía se desvaneció. ¿Qué pasó acá? Era muy grave. En Jericó, que era mucho más grande y más complicado, no perdieron un solo hombre. Acá había 36 familias de luto. Hijos sin padres, padres sin hijos, hermanos sin sus hermanos. ¿Qué había pasado? El corazón de ellos, dice el pueblo, se volvió como agua. Les parecía miedo. Fue una derrota realmente fea. Una derrota ridícula. Una derrota que no tenía que haber cómo haber pasado. Y había pasado. Habían hecho todo como sabían, mandar a los espías. El informe decía que matan a pocos hombres. No había cómo perderlo. Habían hecho todo como Dios ordenaba. El problema son las consecuencias. Ahora se iban a juntar todos y vendrían contra ellos y los despedirían. Vamos a aprovechar que ya los derrotaron, nos juntamos y los borramos de la pantalla. Eso fue lo que dijo Josué en la oración. Nos van a pulverizar. Señor, nos hubiera dejado del otro lado del Jordán. ¿Cómo vamos a enfrentar esto? Vean después ustedes los detalles, ¿no? Ahí en el libro de Josué. La derrota es dura, es humillante. Habían perdido contra los más débiles. Entonces pagaron sus vestiduras y empezaron a preguntar por qué a Dios. No se necesita mucha fuerza, mucho coraje para enfrentar la victoria, pero vamos a necesitar mucha fuerza, ambas, fuerza y coraje, para enfrentar el dolor, las penas. A veces tenemos pruebas duras en la vida, pero esto no es el fin.
¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran dejado ahí y dicho, bueno, hasta acá voy, renuncio? Se hubiera perdido las 30 victorias que faltaban para ganar, ¿no es cierto? No tenemos que desanimarnos, pero sí está bien el buscar el porqué. ¿Cuáles son las derrotas hoy que nosotros sufrimos? Muchas veces cuentas impagadas, separación, enfermedades incurables, desánimo. Estas son las complicaciones con las que nosotros luchamos hoy. El capítulo 7, versículo 6 dice: entonces Josué arrancó su vestido, se acostó en tierra sobre su rostro ante el arca del Señor hasta la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron el polvo sobre su cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa era la pregunta. Josué solo quería hacer una cosa: ¿por qué estaba viviendo esto que estaba viviendo? Traducido hoy, ¿no es cierto?, podríamos decir: ¿por qué estoy viviendo esta crisis? ¿Por qué mis hijos están así? Mi matrimonio, mi trabajo, mi empresa. ¿Cuál es la razón que me llevó a donde estoy? Si queremos salir de una situación, lo primero que necesitamos es saber es por qué llegamos hasta ahí. ¿Cuáles son las causas? ¿Qué fue lo que nos llevó a ese lugar? Lo primero que hace Josué es ir a preguntar a Dios. Nosotros también tenemos ese camino. ¿Por qué estamos viviendo Dios? Y Dios te dice: ¿querés saber? Bueno, hay maldición, hay pecado en medio de ustedes, hay desobediencia. Mientras no cometas esto, no vas a vencer más a nadie, porque la verdadera y duradera victoria solo puede venir de Dios. A veces nosotros sabemos cuál es el problema, pero no lo queremos ver, no queremos aceptar, no queremos que nuestra responsabilidad sea nuestra. No sé por qué estamos así, por qué estamos en esta situación. Fíjense en Josué capítulo 7, versículo 25, Dios te dice: lleven a todo el pueblo y tribu por tribu voy a ir diciéndote qué tribu es, qué familia es, qué persona es y quiénes son los culpables de esto. Después de que todo eso pasa, en el versículo 25 dice así: luego Josué le dijo a Acán: ¿por qué nos has traído esta desgracia? Ahora el Señor te traerá desgracia de ti. Entonces todos se apedrearon a Acán y a su familia, lo quemaron y arrancaron un montón de piedras sobre Acán, los cuales siguen allí hasta el día de hoy. Por eso entonces al lugar se le llama Valle de la Risa. Qué triste, ¿no? Hay varias enseñanzas aquí. Las enseñanzas de un jefe de familia, del padre y de la madre, muchas veces pueden terminar o en la vida eterna o en la destrucción de sus hijos también. Porque hay niños también que fueron muertos. No me pregunten por qué. Yo no entiendo, hay cosas que no entiendo. No sé por qué mataron hasta los animales de ellos mataron. Entonces, creo que realmente es algo importante. Dios quería que sepan que era muy importante lo que ellos habían hecho. Y él dice: bueno, vi un lingote de oro, vi 200 monedas de plata y un manto válido, un manto muy bueno. Dice que el comentario bíblico probablemente era todo bordado de hilos de oro. Fue traído todo eso y todo eso fue destruido. Josué llamó a Acán y a todo el pueblo y mandó traer esas cosas. Acán, la mujer de Acán, los hijos de Acán, y todo lo que había robado. Le dijo al pueblo que estamos en este brete por causa de esta persona. Sin duda, cuando terminó ese apedreamiento, era una familia menos, era un amigo menos. El pueblo no estaba feliz con lo que había pasado, pero había 36 muertos gracias a la actitud de esta persona. Muchas veces creemos que una pequeña actitud, un pequeño desliz puede ir así más adelante. Sin embargo, Dios no lo pasa. Muchas veces estamos pasando por crisis y situaciones que nosotros mismos hemos buscado. Le dijo al pueblo que lastimosamente terminó como
primer lugar, entonces, identificamos el problema. En segundo lugar, lo matamos desde la raíz. Todo el problema. En tercer lugar, debemos liberar, estudiar su palabra y ver cómo podemos hacer para salir con Dios adelante. Muchas veces nos podemos acercar a la Biblia. ¿Qué nos pasa? Nos dormimos, nos da sueño. Sin embargo, agarramos el celular, revivimos. Agarramos la Biblia, nos dormimos. Suena el celular, ya nos despertamos otra vez. ¿No? Estoy hablando de mí mismo, para que mi familia no me acuse después. Sí, claro que sí, todos de alguna manera somos así. Pongamos las cosas en su lugar. Y en cuarto lugar, cambiemos las prioridades. Desde la pandemia para acá, es como que la segunda experiencia alejada, nuestra preparación ha sido descuidada y no debería ser así. ¿Será que Dios tiene que sacudirnos de alguna manera para poder hacernos despertar de las situaciones en que estamos? Todos tenemos problemas. Reunamos las fuerzas en quinto lugar. Dios tiene un montón de victorias para dar. ¿Cuánta gente dice la palabra de Dios que fue después? ¿Cuánto tomó? Fueron contra mí y ahora fueron con 30.000. Probó con fuerza, ¿no es cierto? Ahora podían ir contra mí después de eso, pero fueron con 30.000 y con una táctica de combate. Primero iban por atrás de noche, se escondieron por atrás, después fueron para adelante, los hicieron salir a todos, entraron hacia atrás, quemaron la ciudad y cuando las columnas de humo salían de la ciudad, se dieron cuenta las personas, los combatientes, y se dieron cuenta que habían caído en una trampa. Fueron destruidos totalmente, 12.000 personas fueron muertas ese día. Reunamos fuerzas, Dios tiene victoria vamos para adelante con nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros negocios. Vamos con Dios, porque solo Él puede darnos la victoria. Quiero terminar con el versículo capítulo 1, versículo 9, quiero leerlo para terminar. Dice así: Mi mandato es ser fuerte y valiente, no tengas